el diagnóstico con ecografía para ver dónde estamos parados fundamentalmente. Lamentablemente la ecografía no es un monitor que uno lo pueda tener en forma permanente, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que nos va a hablar es de cómo podemos ver en qué situación estamos, es decir, predecir un poquito la necesidad de volumen. ¿Y qué dato nos aporta? Bueno, fundamentalmente ver cómo está el corazón, ver cómo está el corazón derecho, cómo está el corazón izquierdo, los flujos. Y hay dos elementos que ya los vamos a ir desglosando más adelante, que son la función diastólica y esto que es el SAMO, la motilidad sistólica anterior, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que son dos elementos que prácticamente solamente con ecocardiografía es que lo podemos ver. Entonces, para resumir vamos a hablar entonces de cómo está el corazón, nos vamos a situar en este tema, vamos a poder más o menos predecir cómo está la volemia y sobre todo esto, qué margen para la hidratación tenemos, ¿no? No es lo mismo estar ante un paciente que tiene un corazón deteriorado, conocido, aquel que incluso a lo mejor no lo conocemos y estaremos un poco más. Bueno, fíjense, hay guías, ya hay recomendaciones para predecir y medir las respuestas a fluido con ecocardiografía. Esto está desde el 2016 publicado y vamos a ver algunos aspectos nada más de estas guías que son bastante amplias. Estas otras que salieron en 2015 hablan sobre en qué tipo de cirugía utilizar eco, por ejemplo, o se recomienda transtorácico o transesofágico. Yo les voy a hablar un poquito de los dos porque nosotros tenemos transesofágico y lo usamos permanentemente, pero la mayoría de los centros cuentan, aunque sea con un ecógrafo transtorácico, igual los invito al hospital para que vengan a ver y a medir y a aprender algunas cositas que les puedan ser útiles para el manejo diario de algunos pacientes. Bueno, en estas guías hablan de medir la función diastólica, de ver cómo está la vena cava inferior, cómo está la relación del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, cómo está el tracto de salida, el famoso IVT que está muy de moda, que ya lo vamos a ver enseguida, e incluso ver cómo está la presión sistólica pulmonar y el corazón derecho. De estas guías vamos a ver, focalizamos fundamentalmente en lo que es el IVT y la vena cava inferior. Vamos a ver cómo, en forma práctica, cómo se mide el IVT. Esto es un tracto de salida del ventrículo izquierdo, le hemos puesto un Doppler pulsado y estamos viendo cómo eyecta ese corazón. Es decir, vamos a pararnos en esta eyección, que es la sístole cardíaca, y vamos a medir, vamos a hacerle un mapeo a esta onda para medir lo que es el IVT, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a ver cuán efectiva es realmente el volumen sistólico, el gasto cardíaco. Y decimos, tantos estudios se han hecho, ya vamos a desglosar un poquito de dónde viene esto, pero más de 18 tenemos un paciente que tiene un volumen sistólico efectivo. Y menos de 12 tenemos un paciente que tenemos un volumen sistólico que no es efectivo, que no alcanza y estamos en problemas. ¿Cómo se calcula esto? En realidad por el... Vamos a ver esto que es el volumen base por altura. Es decir, nosotros vamos a ver ese IVT ¿dónde? En el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que no es más que el flujo del ventrículo izquierdo, que se calcula por un área que pasa, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, el área, la fórmula del área por geometría es pi por radio al cuadrado. ¿Se acuerdan? Pi, secundaria ya hace mucho, nos acordamos que pi es 314. 314 por radio al cuadrado, es decir, esto que vamos a medir, tener la posibilidad nosotros de medir el tracto de salida, lo vamos a medir en centímetros, que es el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, nuestro tracto de salida midió 2,2, es decir, que el radio es la mitad. ¿Y qué volumen efectivo tuvimos en este paciente? 18. Entonces, 314 por el radio al cuadrado nos va a dar el área, que por el IVT nos va a dar el volumen sistólico. Ese volumen sistólico lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y tenemos el gasto cardíaco. Todos estos son cálculos nada más que se los explico para que entiendan de dónde vienen, pero en la emergencia, en la necesidad de saber si un paciente tiene un volumen efectivo, efectivo, vamos a hacer las cosas más simples. Y vamos a ver que la mayoría de nosotros tiene un tracto de salida de 2 centímetros, es decir, tiene un radio de 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces vamos a obviar este número y vamos a multiplicar lo que nos dé por IVT por 314 directamente, que es pi. Entonces vamos a tener allí el volumen sistólico. Siguen apareciendo artículos que también nos hablan de que un paciente que está con hipovolemia
tiene un IVT menor de 12. Entonces, un IVT mayor de 18 tenemos un volumen eyectivo bueno. Si vemos que tiene 23, 25, no necesitamos más volumen, porque el volumen que le viene de la precarga es efectivo. Si en cambio tenemos menos de 12, vamos a tener un shock hipovolémico. Subjetivo shock hipovolémico, necesitamos volumen. Lo mismo pasa con la vena cava inferior. Con un plano de corte de 1,2 centímetros, vemos una vena cava inferior. La vena cava inferior es fácil de encontrarla, en transtorácicos o sifoideos generalmente se puede ver. Vamos a tener que, si mide menos de 1,2, vamos a tener un paciente con hipovolemia. Veamos ahora esto. No sé si quieren apagar un chiquito alguna luz para verlo mejor. Esto es otra medida de ver cómo está nuestro corazón. Esto es un transesofágico. Esto también se puede ver, es una imagen muy parecida en parasternal eje corto, donde vemos la contractilidad general del corazón. Y si nosotros le ponemos un puntito en medio, vamos a ver cómo esos músculos papilares se acercan al centro en forma homogénea, late el corazón, se engrosa el sístole perfectamente y no se tocan, estos músculos papilares no se tocan. Recuerden esta imagen para poder compararla con esta otra, a ver si notan alguna diferencia. ¿Cómo lo ven a este corazón? ¿Cómo late este ventrículo izquierdo? El anterior tiene una buena fracción de eyección, este en cambio tiene una fracción de eyección del 20%. Entonces, ¿este paciente puede tener margen para líquidos? Evidentemente que no. Necesita un inotrópico, ya conocemos el estado del paciente, no es lo mismo que el anterior. Miren ahora este es un intermedio, digamos una fracción de eyección de 35, 40%, un miocardio hipertrófico, unos músculos papilares que no se tocan, es decir, que lo tenemos. Vamos a ver el IVT, si tenemos un IVT de 23, estamos bien. Ese es el volumen eyectivo para este corazón que tiene una función sistólica levemente deteriorada, es adecuado. Vamos a ver este otro, a ver si notan alguna diferencia acá. ¿Qué les parece acá? Sí. Exacto, este paciente está hiperdinámico, hipovolémico, los músculos papilares se tocan, este es el típico signo del beso de los papilares. Y el IVT, miren el IVT, 13. Entonces, este volumen sistólico, este volumen eyectivo, está bajo. Y miren sin ni siquiera medir. Miremoslo nomás, miremos esta curva. ¿Qué les parece? Un pico eyectivo acá. Entonces, sin necesidad siquiera de medir, vemos, es lo mismo que vemos con la arteria, ¿no es cierto? Pero acá lo estamos viendo en la salida, o sea, estamos viendo el volumen sistólico. Entonces, si nosotros decíamos el IVT 13, ¿no es cierto? Teníamos el anterior, ¿se acuerdan? 13 hipovolemia por 3,14 nos da 40 volumen sistólico. Miren lo que pasa cuando tenemos un IVT bueno, un IVT de más de 18, como por ejemplo 25. El volumen sistólico se nos va al doble. Entonces, este parámetro del IVT nada más si lo podemos hacer con transtorácico, como lo vimos hace un rato, en 5 cámaras, o en transesofágico, en transgástrico profundo, es una medida que nos puede dar el dato de cómo está la volemia, el volumen sistólico, el gasto cardíaco de nuestro paciente. Bueno, para repasar, el volumen que era base por altura, base era pi por el radio al cuadrado, 3,14, y el IVT que es nada más que nuestra sangre que está pasando por ese tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? El IVT es velocidad, recuerden que ecografía mide velocidades con el Doppler, la velocidad en un segundo, entonces nos quedan centímetros. Centímetro acá por centímetro al cuadrado nos da centímetros cúbicos o volumen. Bueno, recién entonces vimos la función global, que la miramos, la observábamos directamente, el IVT, y ahora ¿qué otro dato les parece que nos falta? Sabemos cómo eyecta nuestro corazón, pero nos falta un dato que es la precarga, de llenado. O sea, la precarga que la vamos a valorar con la vena cava. ¿Sí? Si tenemos transtorácico lo vamos a valorar con la vena cava inferior, y si tenemos transesofágico lo vamos a valorar con la vena cava superior. También, sabemos la vena cava. Si la vena cava inferior, nosotros tenemos un paciente hipotenso que tiene una vena cava inferior de menos de 1,5 centímetros y que colapsa más del 50%, le damos líquido. En cambio, si tenemos un paciente hipotenso, el mismo paciente, otro paciente pero igual de hipotenso que el anterior, pero nos encontramos con una vena cava inferior
de más de 2 centímetros, a este paciente no tenemos margen para darle 1 centímetro más de agua, ¿sí? Entonces, esto nos permite la ecografía, poder ver dónde estamos parados con nuestro paciente. Acá tenemos una vena cava inferior menos de 2 centímetros que colapsa muy bien en inspiración, mientras que acá tenemos una vena cava fija y de más de 2 centímetros. Y acá tenemos transesofágico, lo anterior era transtorácico, acá tenemos transesofágico, vena bicava, al lado del mosquito, ¿quién está siempre? La aurícula izquierda. Entonces tenemos el tabique interauricular y la aurícula derecha. Y este es el catéter que puso alguien y que lo pusimos, debo haber sido yo seguramente, pero está muy sobre la aurícula, ¿no? Y la vena cava inferior, miren cómo se acerca en cada movimiento. Entonces uno puede también sacar un índice de colapsabilidad de esa vena cava superior y predecir rápidamente si nuestro paciente tiene una precarga baja o tiene margen para poder hidratar. Función diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica representa más del 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. O sea, muchas veces nuestros pacientes cuando llegan al quirófano sabemos que tienen una presión de eyección buena o moderadamente deteriorada, ¿no? Pero ¿saben algo en general de la función diastólica? Es un dato que generalmente no está. Ni hablar en los pacientes que, por ejemplo, se operan de cadera un domingo, que ingresaron al hospital el viernes, que le pusieron un AVOCAT 22 y que el paciente de 90 años, 85 años, llega el domingo, generalmente no lo pudo valorar un cardiólogo, por lo tanto de la función diastólica no conocemos nada, poco de la función sistólica o creemos que está bien, porque también tiene una limitación, por eso se cayó, se fracturó, y ese viejito llega el domingo a la noche y no sabemos si, por ejemplo, te dicen tiene sed, es lo que uno clínicamente le pueda preguntar, ¿no? Generalmente eso ya nos orienta que ese AVOCAT 22 no pasó esos 3 días o que al contrario lo hiperhidrataron. Entonces, conocer dónde estamos parados es un dato muy importante para poder ver qué margen tenemos para la hidratación. Este tema de la función diastólica data de hace varios años, pero fíjense este artículo que está publicado, está a punto de salir en Cardiotorácica y Anestesia Cardiovascular, habla de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hacen un lindo revisión y análisis de los resultados perioperatorios, de cómo les va a los pacientes que tienen mayor grado de disfunción diastólica. Eso es lo que nos importa a nosotros. Por ejemplo, conocer si este paciente de 80 años está parado en qué grado de disfunción diastólica, que no es lo mismo que lo tengamos en grado 1, que sería lo habitual encontrar en más de 65 años, o ya en grado 3 con un ventrículo izquierdo rígido. En los ancianos donde más se ve esta patología, ¿por qué? Porque el 65% tiene hipertensión, que es una de las causas que nos lleva a disfunción diastólica, la isquemia miocárdica también, que es una de las enfermedades que nos llevan, y ni hablar de la obesidad, de la prevalencia que tiene, la diabetes y las miocardiopatías hipertróficas, que son todas patologías que llevan a disfunción diastólica. Ese aumento de la masa miocárdica se da en hipertensión arterial, en las estenosis aórticas. Muchos pacientes tienen esclerosis aórtica, que ya va a aparecer por acá, creo que está acá, sí, 40% de los pacientes tienen esclerosis aórtica. Eso se manifiesta como una estenosis aórtica moderada severa en los pacientes ancianos. Esto de encontrar disfunción diastólica, más que la palabra normal, yo pondría habitual, ¿sí? Es lógico que encontremos disfunción diastólica de grado 1 en paciente anciano. Y el tabique sigmoideo, que es algo muy propio también del paciente anciano, que es una hipertrofia local del tabique interventricular. Les voy a mostrar un ejemplo. Este paciente, ven acá, este tabique interventricular, mide acá más de 1 centímetro. ¿Y dónde está la hipertrofia? ¿Dónde la ven? En la base, en la base. Entonces miren lo que pasa cuando este paciente, este corazón se pone en movimiento. A ver, esta imagen cambió, es una de 3 cámaras. Esto es aurícula izquierda, esto es ventrículo izquierdo, tracto de salida de ventrículo izquierdo. Miren lo que le pasa a la valva anterior de la mitral, casi que choca con ese tabique sigmoideo. Entonces, esto es importante, esto prácticamente lo podemos ver con ecografía. Es una cosa privilegiada de la ecografía, porque ¿qué le pasa si nuestro paciente se pone hipotenso? Aumentamos los inotrópicos, el paciente no responde. ¿Qué hace? SAM. Hace motilidad sistólica anterior, hace un efecto por efecto Venturi y se comporta como una estenosis subaórtica. Entonces, si conocemos esto, el paciente, y tenemos un paciente hipotenso, tenemos que parar los inotrópicos y aumentar el volumen.
Bueno, la función diastólica es algo que se puede medir en ecocardiografía, no es motivo de esta charla, pero ustedes ven cómo la diástole temprana y la diástole tardía se pueden medir con imágenes y podemos ver dónde estamos parados en nuestro paciente. ¿Y por qué es importante? Porque todos los pacientes que tengan función diastólica normal o que tengan función diastólica de grado 1, cuando uno les hace volumen, la curva presión-volumen, ¿se acuerdan de estas famosas curvas de relación? Nos da un margen enorme. Fíjense que nosotros podemos hidratar a este paciente y si tiene un riñón normal, posiblemente todo lo que le demos de más orine y no haya problema. Pero fíjense lo que pasa cuando el paciente tiene un grado 2 y ya viaja a grado 3, es decir, que el miocardio se pone rígido. El miocardio lo lee la onda de prima, que es la lectura de la velocidad del miocardio. Entonces acá la de prima mide más de 10, en cambio acá mide menos de 10. Entonces estamos en una curva, en una situación en donde un paciente, si lo hidratamos de más, nos va a hacer un fallo diastólico, una enfermedad hacia atrás, con hipertensión pulmonar y edema de pulmón. Fíjense algunos ejemplos de pacientes. Este paciente tenía 90 años, estaba ubicado en un grado de disfunción diastólica 3. ¿Qué otra cosa es importante? Primero conocerlo. Yo sé que con este paciente no tengo mucho margen de hidratación, pero si sumado a esto tengo, por ejemplo, una estenosis aórtica, estoy en mayores problemas, ¿sí? Entonces también conocer con ecocardiografía cómo está el flujo de la pulmonar, que en este caso no mide más de 4 metros, en este caso es normal, mide 1,20 m. Tenemos margen también, en este caso el paciente está colocado también en una situación de disfunción diastólica de grado 3, pero con una salida, el tracto de salida normal. Vamos con otro ejemplo. Este paciente, de mirarlo con pocos datos, sin hacer muchas mediciones, vamos a encontrar que el paciente está parado acá, en grado 1, pero miren lo que es la cava. Mírenla en movimiento. ¿Cómo la ven acá? Hígado, vena cava inferior, que desemboca en la aurícula derecha. ¿Cómo está esa vena cava? ¿Colapsa o no colapsa? ¿Sí? La inspiración colapsa casi el 100%. Entonces, tengo un paciente ubicado en disfunción diastólica de grado 1, al que tiene un colapso que le falta volumen, que lleva muchas horas de ayuno y que necesita, que va a tener margen, le puede hidratar sin problema. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? No nos olvidamos del pulmón. El pulmón solito nos da un montón de datos. Miren, este paciente se estaba operando de próstata láser. Llevaba 40, 60 litros de hidratación transuretral, ¿no? Ahora están un poquito más moderados y los medicamentos que utilizan no se absorben tanto. Pero en una época, que esto era a las 8:30 de la mañana, miren, a las 9:43 teníamos líneas B. ¿Se acuerdan qué es las líneas B? Las líneas B nos hablan de que sin signos clínicos todavía de edema agudo de pulmón tenemos ya edema pulmonar, tenemos sobrecarga del pulmón. Entonces el diurético nos guía, nada más que con este dato. Posiblemente si le podemos agregar el de la vena cava mucho mejor. Un paciente anciano que le estaban poniendo demasiados líquidos para hidratación, con esto, con un eco pulmonar, nos avisa de cuándo, en qué momento colocar el diurético para evitar esta sobrecarga y evitar el edema agudo del pulmón. La ecocardiografía también nos permite medir la presión sistólica pulmonar y fíjense que en este caso nos dio 43, dice que se correlaciona muy bien con el SON-GANS. Hoy que el SON-GANS prácticamente no se utiliza, bueno, por las complicaciones también que pueda tener. Fíjense cómo lo puede reemplazar este método que, aparte de la hipertensión pulmonar, nos aporta mucho más datos que el SON-GANS. Bueno, miren, este caso es un caso muy lindo para que deja enseñanza. Una enseñanza básica que todos sabemos que una aurícula izquierda grande, que es otro dato importante. La aurícula izquierda grande en un paciente anciano que lo van a operar de cadera, de rodilla, también es un dato aislado que nos tiene que alertar sobre una disfunción diastólica. Este paciente tiene a las 8 y a las 9 de la mañana, fíjense, una onda E que conduce, una A que no. Una onda E que conduce, una A que sí. O sea que este paciente a las 8 tiene un ritmo, no tiene la frecuencia cardíaca, pero una frecuencia cardíaca un poquito elevada, y algunas A no las conduce. Lo cual lo pone este paciente en una disfunción diastólica grado 3. Un miocardio rígido, ese miocardio rígido ya no va a volver atrás. Este paciente lo iban a operar de aorta, por eso la importancia de que también con todo esto
pacientes se puedan operar más tempranamente, porque si ya llega con un miocardio deteriorado pasa esto, llegamos a una disfunción diastólica de grado 3, pero miren lo importante que es que, por suerte, que nuestros genéticos. Recuerden esto, una onda E que conduce y una A que no, acá sí, pero prácticamente tenemos una aurícula izquierda ausente, ¿sí? Fíjense a los 20 minutos, ¿qué pasa? Teníamos otros signos de aumento de presión de fin de diástole, como el reflejo de las venas pulmonares, e hipertensión pulmonar de 30, una hipertensión pulmonar sistólica leve, pero hipertensión pulmonar al fin, con una disfunción 3. Al ratito, creo que gracias a los anestésicos que utilizamos actualmente, el remifentanilo que baja la frecuencia cardíaca, porque no fue otra cosa más que avanzar con la anestesia a los 20 minutos. ¿Y qué aparece? La ven diferente, ¿no? Onda EA. Este paciente bajó su frecuencia cardíaca, recuperó la contractilidad de la aurícula, esa aurícula izquierda grande, que ya está cansada de contraerse para latir. Y acá vemos realmente cómo esa aurícula izquierda es tan importante para el paciente, porque lo pasó al paciente de disfunción diastólica de grado 3 a disfunción diastólica de grado 2, sin hipertensión pulmonar, que ahora la presión sistólica de la pulmonar es menos de 30. Entonces, esto es importante también, tener estos pacientes con los electrolitos bien, que no tengamos hipomagnesemia, hipocalemia, cómo está el magnesio, es decir, sumado a que, bueno, este paciente lo que nos ayudó era una cirugía cardíaca y salir con circulación extracorpórea. Cuando pusimos el marcapasos, siempre el cirujano, no sé si a los que hacen cardíaca les pasa, pero le tiran los marcapasos ventriculares. Bueno, no, tratame también los auriculares, porque este paciente especialmente necesita de la aurícula, porque la aurícula acá le contribuye en un 20 o un 30% a la contractilidad, y ni más ni menos que lo pasa al paciente de un grado 3 a un grado 2, y lo aleja de ese riesgo del edema del pulmón. Bueno, vamos a contar nada más algunos casitos ahora para que sea más entretenido. Hipotensión severa al final de una cirugía. El paciente era un paciente con un corazón grande, y vemos la cava. El ejemplo de la cava anterior es este paciente. Hipotensión severa que no respondía a las maniobras habituales, al volumen, al inotrópico, pero nos encontramos con una vena cava inferior. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más volumen a este paciente? Miren cómo estaba la función diastólica. Estábamos parando en grado 3. Hacemos eco pulmonar, líneas B. Entonces, este paciente, y al medir la presión sistólica de la pulmonar, tenía una hipertensión pulmonar severa. Entonces, este paciente, en lugar de darle más volumen porque está hipotenso, se tuvieron que restringir los líquidos, darle un diurético, una milrinona, aparte de la noradrenalina que ya tenía en aumento y que no funcionaba, milrinona para bajar esta presión sistólica pulmonar y diurético para liberar este pulmón de esa sobrecarga hídrica. Acá tenemos una paciente de 75 años que los otros días se le intentó hacer anestesia general para una cirugía larga de columnas, y que tiene 3 episodios de hipotensión en la inducción anestésica, sobre todo cuando se le da vuelta, otro episodio de hipotensión. Bueno, decidieron suspenderlo. Nadie entendía mucho qué pasaba, la paciente había tomado su antihipertensivo esa mañana. Finalmente se le hace algo paliativo para el dolor y se suspende la cirugía. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando un paciente se hipotensa en cirugía? ¿O qué hay que descartar? Bueno, mira, ¿qué es esto? Midieron pensando en una isquemia aguda, cardíaca o en un infarto, CPK y troponina de onda sensible normales. O sea que el paciente no, por ese lado no era. Entonces vamos a ver con el eco qué le pasa. Bueno, miren, 75 años es lo habitual que vayamos a encontrar. Una onda de chiquita respecto de la A, o sea, una disfunción diastólica de grado 1. Lo habitual para más de 65 años. ¿Estamos de acuerdo? Nada raro desde ese punto de vista. Una paciente que tiene disfunción diastólica grado 1 nos da margen para hidratación, nos da margen, no nos habla de un gran deterioro. Sabíamos que tenía una presión de eyección normal, ¿no? Bueno, seguimos. Cuando le veo la aorta, está un poquito engrosada la aorta, pero le mido la velocidad máxima, y con mirarla nada más. Si yo veo que esta velocidad es más de 4 metros, tiene una estenosis mitral.
una estenosis aórtica, perdón. Pero cuando veo 1,20 m, digo, esa estenosis aórtica es posiblemente moderada, leve, ¿sí? Acá se lo ve el corazón en movimiento de la señora, tenía acá está la imagen subsifoidea, este es el hígado, esta es la esclerosis aórtica que veía, pero como les digo, no había estenosis aórtica severa. Y el último dato, miren la vena cava inferior, 12 milímetros, 1,2. Entonces, ¿qué pensamos? Esta señora está hipovolémica, igual ya le habían hidratado, le habían hecho 1 litro de volumen, pero seguíamos con una vena cava inferior muy bajita. ¿Qué piensan? ¿Qué le puede pasar a esta señora? ¿Cuál es el análisis que uno hace? Porque si bien la ecocardiografía no nos da un diagnóstico de la causa de la hipotensión, nos orienta hacia qué puede estar pasando, ¿no? Ahí es donde tenemos que usar la clínica. Mire todo lo que tomaba la señora. Estaba vasoplégica. Esta droga, por ejemplo, es un bloqueante de canal del calcio, una droga para el oído porque se mareaba, tomaba pregabalina, tenía 2 medicamentos para la presión arterial. Entonces, esta paciente merece que uno le dé un tiempo, que en vez de noradrenalina posiblemente le dé fenilefrina, le llene un poquito más el lecho, ese vasopléjico, porque a todo esto le sumamos el propofol de la inducción. Entonces, ni más ni menos uno entiende lo que pasa con los pacientes con la ecocardiografía y con la ecografía en general, ¿no? Sin olvidarse lo pulmonar y la... Bueno, para ir finalizando un poquito, lo que nos permite justamente es evaluar la precarga y guiar la reposición de fluidos, valorar la función ventricular y si por ejemplo la función ventricular está baja y le hemos dado un inotrópico, ver si mejoró. Detectar isquemia con otros monitores, la isquemia se puede ver, se puede sospechar y descubrir complicaciones y patologías que no conocíamos previamente. Y bueno, este artículo es un poquito el que nos lleva a la necesidad de poder entender a este paciente, dónde estamos parados, y la ecocardiografía nos ayuda a eso. Ni dar volúmenes. Nosotros hicimos un trabajito en caderas en pacientes ancianos y yo he asistido a esa época que dice Karina de que los hidratábamos de más a los pacientes, y los pacientes que se operaban de cadera o de rodilla el otro día me enteraba que estaban en el piso perfectamente y pasaron a la terapia o algunos se fibrilaban, fibrilación auricular, auricular izquierda grande que posiblemente no conocíamos, y o edemas de pulmón. Y pasamos, en la época que hicimos trabajitos con Cecilia Acosta, ya estábamos en la época en que restringíamos los líquidos. Y en ese grupo de pacientes, que tuvimos 42 pacientes, encontramos varios pacientes que nos hicieron disminución de la diuresis, que porque estábamos haciendo el trabajo y lo seguíamos, nos enteramos y nos dimos cuenta y los hidratamos mejor, ¿no? Pero en realidad pasó eso, nos pasamos de una época en la que hidratábamos de más a esta época en que dejamos a los pacientes prácticamente secos y con el riesgo de la insuficiencia renal. Por eso ahora que estamos en el medio, yo creo que estamos en esta cuestión del medio, donde el paciente tiene que recibir lo que, o lo aproximado a lo que se merece o al menos tiene la capacidad de receptar. Y bueno, y para terminar, la ecocardiografía nos permite comprender la fisiopatología, reduciendo la incidencia de complicaciones, aportando mayor seguridad para los pacientes, obteniendo diagnósticos más tempranos, y nos permite, hoy es un método que cuando hay paro cardíaco está en los algoritmos de todos los paros cardíacos por bradicardia, es decir, en un punto la ecocardiografía está indicada para ir a ver qué pasa con este paciente en la forma más prematura que podamos entender. Y bueno, y esta imagen la puse para no olvidarme que Karina tiene que contar la caña de 12 días.